El 16 de noviembre de 1987. Ese es Víctor Polay Campos cuando se levanten armas. Este señor, ¿sabe quién es, hermano? Francisco Tudela. Pasa allá para que vea la gente. Francisco Tudela está ahí. Esa basura que fue rescatado por los chavines de Huanta, por los comandos chavín de Huanta. Y hoy una de las hijas de esa basura es congresista de la República. Se llama Adriana Tudela. Esta señora es enemiga del pueblo. Esta señora Adriana Tudela no se da cuenta que los soldados le salvaron la vida a su papá y el soldado es del pueblo. Pero esta señora Adriana Tudela es enemiga del pueblo. Esa basura es una de las personas que goza que no quiere que se cambie la Constitución. Al costado, ¿quién está? Ese esperpento de ser humano que se llama Alberto Fujimori, mirando los cadáveres de los 14 meretistas que fueron abatidos. ¿Cuándo? El 22 de abril de 1997. Cierra. Miren, hermanos, vamos a detallar cómo pasó esto. Ya saben, ¿no? Ahí está la foto. Este libro, hermano, este libro es el único que hay en el Perú. ¿Quién lo tiene? Yo, Augusto de Congas. Aquí, hermano, te puedo mostrar hechos que solamente la fotografía te va a conmover. Que solamente la fotografía te va a conmover. Totalmente, hermano. Mira, una sola fotografía de aquellos hechos aciagos, de aquellos momentos funestos, desgraciados que vivió el país, por la convulsión social, por el ataque de ese grupo terrorista llamado Sendero Luminoso. Ven acá, Dani, ven. Ven acá, apúrate, cojudo. Esto pasea a la gente, que vea a la gente. Pasa ya, cojudo. Despacio, despacio, este carajo está paso ligero. Mira, hermano, ese señor es un niño que fue secuestrado por Sendero Luminoso. Es un nativo. Hoy debe tener 30, 40 años. Ese niño, cuando lo secuestraron, tenían 4 años. Lo llamaban los pioneritos. Ese niño lo llevaron y lo destraron para destruir al Perú. Trae para acá. Por abajo. La señora, la profesora Martina Portocarrera. Lleva. Para allá. Hermanos, esa es un esposo, una pareja de esposos que fueron detenidos en Ayacucho por presuntamente estar vinculados a la banda terrorista de Sendero Luminoso. Esa es una pareja, ahora ustedes dirán que no, esa pareja jamás lo ejecutaron. Están vivos porque ellos dijeron de que habían sido enrolados por la fuerza de esa banda terrorista de Sendero Luminoso. Hermanos, yo nunca aprendí de Sendero en las aulas, yo nunca conocí el Sendero en un libro, un profesor. Yo conocí el corazón de Sendero Luminoso. Yo conocí a la esposa, la primera esposa de Abimel Guzmán Reynoso, a la señora jovencita, 17 años, Augusta La Torre. Cambia. Poder buscar ese verdadero cambio, pero hay una buena cantidad de nuestros hermanos, principalmente acá en la capital, y me digo con mucha propiedad como provinciano. Esta foto te va a conmover. Esta foto, despacio, despacio, para que la gente vea, pues hijo. Esta foto te va a comer, hermano. ¿Sabe qué es eso? Es Guaychao. Los terroristas ingresaron al convento en Guaychao y asesinaron a 105 comuneros. Ahí está la foto. Esa persona que tú ves ahí está viendo con suma tristeza de que su enamorado es uno de los muertos, uno de los asesinados por esa banda terrorista de Sendero Luminoso. Hay un dicho que dice, hermano, el pueblo debe conocer su historia para que nunca sea repetido. Trae para acá rápido, no te van a quitar el libro, carajo. Por ello, hermanos, el segundo
segundo, ¿quién maneja esta clase política? Este señor. Es al Tribunal Constitucional, enemigo del pueblo. Ahí hay una foto, hermano, La prensa que en Jauja, en un lugar de Los Molinos, 1987, 62 terroristas de integrantes de la banda criminal de Sendero Luminoso fueron eliminados por el ejército del Perú en un enfrentamiento en Los Molinos, Jauja. Los 62 fueron aniquilados. Ante esa noticia, Alan García Pérez viajó a esa zona. Ahí está la foto. Al costado están los féretros de los 62 terroristas que fueron aniquilados en Jauja por el glorioso ejército del Perú. ¡Viva el Perú! Yo estaba en actividad. Trae para acá, por hijo. No lo dejes ver mucho porque la gente va a asustar. como presidente, elegido legítimamente y legalmente, Levante eso. solamente al pueblo, hermano. Nos tiene a nosotros los dictadores. Yo soy una historia viviente, hermano. Tengo bibliografía que te puede asombrar. ¿Quiénes son esos? Esa es la matanza en el frontón. Ahí están los 132 cadáveres que fueron ultimados, pero ellos eran terroristas. Eran terroristas que fueron metidos presos ahí, carajo. Se amotinaron ahí, como en Santa Bárbara, como en Lurigancho. Esos eran terroristas convictos y confesos. ¿Y por qué se produjo esa matanza? Porque 4 marinos, cuando fueron a verificar en el frontón qué es lo que estaba pasando, esos terroristas los asesinaron a los 4. Y cuando les solicitaron que se rinda, no hicieron, respondieron con fuego de armamento. Entonces tuvieron que eliminarlos. Con helicópteros los roquetearon. ¡Viva el Perú! Hermanos, el resto es mucho. Ahí nomás, ahí nomás. Más no, hermano, mucho es para ustedes. Es que ustedes no están preparados psicológicamente para saber aún la verdadera historia del Perú. El que habla así, ¿por qué? Mientras muchos de ustedes no, aún ni siquiera estaban planificados. Para los amigos de Facebook, aunque muchos de ustedes ni siquiera estaban en planificación, el que habla combatió esa banda terrorista en los años más convulsos de nuestra patria, en la década de los 80, de los 90. Tienes que conocer tu verdadera historia. Pueblo que no conoce su historia está condenado a desaparecer o a repetirla constantemente. Hermanos, en esos años convulsos de la patria, prácticamente los políticos habían perdido el control de esta guerra. Por ejemplo, Fernando Belaúnde Tarry, cuando asume la presidencia en el año 1980, ¿qué dice? Estos son abigeos. Estos son abigeos. Cuando algunos dicen que la gloriosa Marina de Guerra del Perú inventó el Sendero Luminoso, son pobres diablos que no saben su historia. Porque Sendero Luminoso en su accionar aparece el 18 de enero de 1980, cuando vuela las ánforas en ese lugar llamado Chusquis. Sendero Luminoso fue creado por quién? En el año de 1969 por Gumer, ¿cómo se llama este señor? Ahorita me acuerdo, y por Abel Guzmán Reynoso. ¿Quién era este delincuente? Era un profesor de filosofía en la Universidad Nacional de Huamanga, Saturnino Paredes. Saturnino Paredes fue el mentor de Sendero Luminoso. A su lado, ¿quién estaba? Abimael Guzmán Reynoso, Elena Iparraguirre y también su jovencita esposa, Augusta Latorre, una hermosa huamanguina. Yo la conocí. Entonces, hermano, en el año de 1969 se crea Sendero. ¿De dónde sale? ¿De Patria? Ya, no jodan, pecarajo, esa es historia. Y Abimael Guzmán, cuando ya le pisaban los talones en el año de 1973, pasa a la clandestinidad. Esa es la historia. ¿Por qué he tocado este tema? Porque hoy en día, el día de ayer, se cumplieron 25 años
de la segunda operación militar más brillante en la historia de la humanidad en liberación de rehenes, Chavín de Huántar. Desconocer la entrega, minimizar la entrega de estos comandos que a costa de su propia vida, arriesgando su propia vida, 2 de ellos cayeron abatidos por las balas enemigas y liberaron al Perú de la afrenta terrorista del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que había tomado la residencia del embajador japonés la noche del 17 de diciembre de 1996. 14 fueron. ¿Cuántos días duró esa tensión que tuvo en vilo al pueblo peruano? 126 días duró. ¿Cuándo se libraron los rehenes? 22 de abril de 1997. Ahí fueron liberados esta basura de Francisco de Tudela, hoy cuya hija es congresista de la República, si no me equivoco, por Fuerza Popular. Esta señora Adriana Tudela es enemiga del pueblo. Esta señora pituca barata, carajo, sabrá que un soldado murió por su papá en la embajada del Japón. El coronel Juan Valer Sandoval. Tuve el privilegio de conocerlo a este capitán en el año de 1993, cuando comandó la Compañía Especial de Comandos número 31 y se instaló en Pichanaki. Yo era su oficial de primera, si no mal recuerdo. Ahí conocí a este valeroso oficial del ejército que se interpuso a la bala enemiga que iba al cuerpo de el papá de esta señora Adriana Tudela. Él recibió el impacto de balas, de las balas que iban dirigidos a Francisco de Tudela. Y esta basura de su hija odia al pueblo. Basura. Agradece a los comandos, carajo, que estés viva, pedazo de imbécil pituca barata. ¡Viva el Perú! Ahora, ¿qué hicieron luego con nuestros comandos Chavín de Huántar? Los persiguieron, los judicializaron, querían meterle cadena perpetua. ¿Quiénes? Los malditos caviares. ¿Y quién fue uno de ellos? Esta basura de César San Martín. ¿Quién fue el otro? Raúl Gorriti. ¿Quién fue el otro? Esta basura que trabaja en IDL Reportero. ¿Cómo se llama? Es un abogado conocido. Ese que le indultó al que dinamitó el cuerpo de María Elena Moyano. Ahorita me acuerdo. Yo me acuerdo siempre, hermano, sino que tengo 73 años y no es fácil. Entonces, hermano, dijeron que se habían cometido ejecuciones extrajudiciales dentro de la embajada del japonés. ¡Mentira! Le dijeron a los comandos que habían ejecutado extrajudicialmente a los rendidos. ¡No hubo ningún rendido! Entonces, ¿de dónde sale esta teoría? ¿De dónde sale? Un maldito comunista teórico japonés que trabajaba en la embajada conocido como Hidetaka Ogura. Hidetaka Ogura, eres basura, miserable japonés. Tú no tienes nada de japonés, porque el japonés tiene carajo, tiene coraje, el japonés tiene código, el japonés tiene honor, el código Bushido o el código de los samuráis. Pero este Hidetaka Ogura es un pobre diablo. Lo único que quiso hacer es hacer daño a nuestros comandos Chavín de Huántar, porque él dijo en el Japón, y a salvo de todo, y nunca agradeció que lo sacaron de vida, en vida de esa embajada. Nunca agradeció. Entonces, hermano, ¿qué dijo esta basura? Que él había visto a 2 terroristas rendidos, que había visto a 2 terroristas rendidos y que vio que los comandos... Eres mentiroso, Ogura, cabeza de gusano, trinchudo, basura. La historia demuestra que tú no viste nada, carajo, porque te cagabas de miedo, basura. Saliste arrastrado. ¿Cómo iba a ver? ¿Cómo iba a ver? ¿Cómo iba a ver si era pura explosión?
explosiones, polvo, carajo, bomba por todo lado. ¿Y por qué digo yo que esta basura miente? Para enlodar esa operación militar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este señor lo sacaron arrastrando. El comando peruano, levanten la mano los licenciados. ¿O no hay ningún licenciado? ¡Ta qué triste, carajo! ¿Usted es licenciado? Mira, hermanos, el comando del ejército peruano son tropas de élite cuya preparación demora 9 meses en las peores condiciones climatológicas, en las peores circunstancias de la vida. En cualquier lugar pueden operar, en aire, en mar o en tierra. Son expertos en matar a los enemigos. ¿Cuál es el problema? Yo he sido instructor más de 30 años en el ejército. ¿Qué le enseñan? ¿Qué le enseñan? El TIS, tiro instintivo, selectivo. Los que nunca han vestido un uniforme jamás pueden criticar a un militar, porque nunca has pasado rancho, carajo, porque nunca has hecho marcha de campaña, porque nunca has lustrado un borceguí. Entonces, hermano, a los comandos lo preparan 9 meses, postulan 1000, a los 3 días solamente quedan 50. ¿Y sabes cuántos se gradúan de cada promoción? 5 o 7, es mucho. Es mucho. ¿Y en qué se perfeccionan? En todo, especialmente en el tiro instintivo selectivo. Cerrados los ojos te pueden apuntar. Cerrados los ojos pueden, carajo, decir de dónde viene el primer disparo y de dónde sale, te va a caer un balazo en la cabeza. Esos son los comandos. Ellos jamás te van a decir ríndete. Peor, estaba enfrentando a un enemigo o no. Los terroristas tenían armamento o no. ¿Qué habían ofrecido? Matar a los prisioneros. Entraron a matar porque estaba en juego el futuro del Perú. Y los mataron a todos en la cabeza. Si este es el cabeza, esta es la zona de muerte. Cabeza hasta acá es la zona de muerte. Y el comando y el soldado que ha sido preparado para la guerra sabe que un proyectil que te impacta acá te mata. ¿Está claro? Pero el comando son expertos tiradores, son súper francotiradores. Ellos apuntan al corazón o a la cabeza. Y 2 veces, pum, pum. Te le falta mucho a ustedes, hermano. Este cojo así el comando, mira. ¡Viva el Perú! Ahora mira, te voy a demostrar, hermano. La operación militar Chavín de Huántar está considerado en la historiografía militar del universo como la segunda operación militar más brillante en rescate de rehenes. Chavín de Huántar, yo soy ancachino, se inspiraron en los túneles del Chavín de Huántar en mi tierra, San Marcos. Yo soy congasino, hermoso distrito de la provincia de Ocros, pero conozco Chavín de Huántar. ¿Y sabes quiénes construyeron esos túneles? Mineros traídos de Pasco y la Oroya. Grandes constructores. Ahora, hermano, si Chavín de Huántar ha sido considerado la segunda operación más brillante en rescate de rehenes, ¿cuál es la primera? ¿Quién sabe? Ahí pasa el liguero. Ya ha sido un sargento, pues, hijo. ¿Cuál es la primera? Entebbe. Operación, gracias, Entebbe. ¿Quieren que les explique? Muy bien. Hermanos, escuche esto, vuelvo a repetir, yo no hablo para un examen, ni para mañana, yo hablo para la vida, porque lo que voy a narrar acá, ni en las universidades, menos en los colegios, porque el profesor no sabe nada.
ver, levanten la mano por nosotros acá. Acá, y si no dicen, ese viejito me va a preguntar y me va a cagar. Así es, pues, hermano. Operación Entebbe. Escucha atentamente, hijo, escucha. Mira. El 27 de mayo de 1976, un avión de Air France, un Boeing con 248 pasajeros a bordo, había despegado de Tel Aviv, Israel, con destino a Francia, pero hizo una parada en Grecia. ¿Para qué? Para reabastecerse de combustible. Ahí subieron 4 pasajeros. Escucha, hijo, aprende historia, hijo. Para mí el mundo está hecho de historias y no de átomos, El que narra historias domina la sociedad. Mira, ese avión hizo una parada en Grecia, en Atenas, la capital de Grecia, para reabastecerse de combustible y seguir su ruta a Francia. Cuando despega del aeropuerto de Atenas, Grecia, en el aire fue tomado por 4 integrantes de la Organización para la Liberación de Palestina, fundado un 28 de mayo de 1964 en Ramallah. Ramallah es la capital de Palestina. ¿Perfecto? Tomaron prisionero a todos. Eran 2 alemanes, 2 palestinos. Tomaron el control de la cabina y le hicieron cambiar de rumbo a este Boeing francés. ¿A dónde se lo llevaron? A Entebbe. ¿Dónde queda Entebbe? ¿Quién sabe? Entebbe queda en Kampala. Kampala es la capital de Uganda. Y en esos años gobernaba Uganda el que decían que comía carne, Idi Amin Dada. Él medía 2 metros 10. Era analfabeto. ¿Y por qué llegó al poder en Uganda? Por un golpe de Estado apoyado por la corona británica. ¿Y desde cuándo la corona británica apoya a un negro analfabeto? ¿Por qué apoyó a Idi Amin Dada? Porque este señor fue soldado inglés que sirvió en las filas inglesas en la Segunda Guerra Mundial. ¡Viva el Perú! Esto fue el 27 de mayo de 1976. El gobierno israelí, ¿qué hizo? Montó una operación con 100 comandos de las fuerzas de seguridad israelíes. Ahí también intervino la Mossad. ¿Qué es la Mossad? Servicio de inteligencia israelí, una de las mejores del mundo. 13 de agosto de 1949 data su carta fundacional. ¿Está claro? Muy bien. Estos señores, el 3 de junio, vale decir, una semana después, en la noche del 3 de junio, desde Tel Aviv hasta Kampala, 2.500 kilómetros, recorrieron en 5 helicópteros a ras del mar. ¿Por qué? Para no ser detectados por las radares antiaéreos que tenía Idi Amin Dada de fabricación rusa. Gobernaba en Rusia el último oso, Leonidas Brezhnev. Aplaude, pues, hijo. ¿Alguna vez tuvieron un profesor así? Yo no soy profesor, hermano. Soy un militar en situación de retiro. Estoy acá porque quiero cambiar este país. Mi alma mater, la gloriosa Escuela Técnica del Ejército. Un aplauso para mi escuela, hermano. Gracias por eso. Muy bien. En la madrugada del 4 de junio de 1976, esos 100 comandos israelíes tomaron el control del aeropuerto de Entebbe. Mataron más de 80 soldados ugandeses. Destruyeron aviones Sukhoi, helicópteros rusos.
y liberaron a todos los rehenes, pero murieron pocos. Pero esa operación está considerada como la primera operación más brillante en rescate de rehenes en la historia de la humanidad. ¿Está claro? Dos grandes intentos que querían emular a la operación Entebbe fracasaron estrepitosamente. Uno, la crisis de los rehenes. ¿Dónde se produjo? En Irán. Del 4 de noviembre de 1979 hasta el 20 de enero de 1981. ¿Sabes cuántos días duró la crisis de los rehenes? 444 días. ¿Qué había pasado ahí? Había triunfado la revolución islámica del Ayatollah Khomeini e implantaron el islamismo en Irán, antiguo imperio persa que fue fundado por Ciro el Grande en el año 550 antes de nuestra era. ¿Y quién se trabajó ese imperio? El príncipe macedonio Alejandro Magno. Muy bien, pero quedémonos en Entebbe. Entonces, hermano, el 4 de noviembre de 1979, estudiantes revolucionarios islámicos tomaron por asalto la embajada de Estados Unidos en Teherán. Teherán es la capital de Irán. Irán se pronuncia desde el año 1935 hacia adelante. ¿Quieres saber por qué? Averigua, pesijo. No te voy a decir todo. Entonces la embajada de los Estados Unidos en Teherán fue tomado por estudiantes islámicos. ¿Quién gobernaba Estados Unidos? Jimmy Carter. Jimmy Carter ensayó una operación militar para liberar su embajada ese mismo año, pero fracasó totalmente. Esa operación se llamó Garra de Águila. Fracasó totalmente. Otro fracaso histórico en Moscú, 23 de enero del año 2002, 50 integrantes del grupo revolucionario checheno tomaron un centro donde se hacía películas, se proyectaba películas, un teatro era en Moscú. Tomaron rehenes a 850 personas de Moscú. ¿Quién gobernaba Rusia 2002? Vladimir Putin. Él gobierna desde el año 1999. Entonces, las fuerzas de seguridad rusas, ¿qué hicieron? Lanzaron bombas lacrimógenas, bombas vomitivas. ¿Sabes cuántos murieron? 170 murieron. Murieron todos los terroristas y 160 rehenes. Esa historia fue una historia oscura en Moscú. Entonces, hermano, debemos de sentirnos orgullosos por lo que pasó el día 22 de abril de 1997, cuando un grupo de comandos de nuestro glorioso ejército del Perú y nuestras fuerzas armadas como la Marina de Guerra del Perú, arriesgando su propia vida, ingresaron a sangre y fuego y liberaron a 72 rehenes y perdieron la vida dos valerosos comandos y un fiscal supremo, el señor Justi. Hermanos, yo como militar en retiro, yo voy a rendir honor a esos comandos Chavín de Huántar, porque nos demostraron que nuestros militares, hermanos, están en la capacidad de ofrender hasta su propia vida en aras de la libertad de nuestro país. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hermanos, estoy cansado. Quiero tomarme una agüita de muña sin muña. ¿Pueden apoyar este espacio, hermano? Gracias, hermano. Tu apoyo es voluntario. ¿Dónde está el saludador? ¡Apura, petijo! ¿O dónde el soldado?